Estamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno ordinario de todos los viernes. Hoy, como pueden ver, me acompaña Alejandro Calvo, consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, y Marcelino Marcos, el consejero de Medio Rural. Antes de repasar los asuntos que se han despachado hoy en la reunión del Consejo de Gobierno y de dar paso a los consejeros que hoy me acompañan, me gustaría también hacer una valoración sobre el Comité Europeo de las Regiones que se celebró esta semana en el entorno también de la Semana Europea de las Ciudades y las Regiones, en las que pude participar como miembro titular de ese Consejo, de ese Comité Europeo de las Regiones, donde pudimos hablar sobre el futuro de la política de cohesión dentro de la Unión Europea, que tiene un enorme impacto en el Principado de Asturias. En concreto, en el último programa 21-27 se van a recibir más de 650 millones y se trata de ir diseñando ese próximo programa, el del 2028-2034. Ahí pusimos de manifiesto cuáles son las prioridades del Gobierno del Principado de Asturias. En primer lugar, que el reto demográfico tenga un apartado específico dentro de los fondos de cohesión. En segundo lugar, que el Fondo de Transición Justa continúe más allá del 2027 y que tenga en cuenta las especiales singularidades del Principado de Asturias en cuanto a esa transición ecológica. Y también hemos podido hablar sobre la política agraria común y la necesidad de que el diseño de esta política tenga en cuenta los intereses de los agricultores y de los ganaderos. Asimismo, en cuanto a poner como prioridad de la agenda europea el reto demográfico, les anticipo que en el próximo pleno del Comité Europeo de las Regiones se someterá a votación un dictamen impulsado y elaborado por el Gobierno del Principado de Asturias, que ya fue aprobado en comisión por unanimidad, que entendemos que va a gozar de un amplio respaldo en el seno de este comité, que va precisamente a impulsar que esas políticas de cohesión en el próximo programa 2834 tengan en cuenta al reto demográfico con fondos específicos. Ese dictamen, una vez aprobado por el Comité de las Regiones, será elevado a la Comisión Europea, máximo órgano ejecutivo, para que lo tenga en cuenta en el diseño de esa futura política de cohesión. Asimismo, también tuvimos ocasión de hablar de una serie de rumores, pero que ya se están filtrando a la prensa, sobre esa posible reforma integral de los fondos estructurales, de la política de cohesión de cara al programa 2028-2034. Como saben, la comisión que se acaba de formar, aunque es verdad que parte de una mayoría transversal, tiene un sesgo de derecha, incluso de ultraderecha, habiendo comisarios del partido Fratelli d'Italia en la propia comisión. Y por tanto, ese giro a la derecha de la Comisión Europea hace que estén en riesgo los fondos de cohesión estructurales tal y como se habían planteado hasta ahora. Y de hecho se ha filtrado en prensa, hay ya documentos escritos que hablan de que se va a sustituir esos fondos de cohesión gestionados directamente por las regiones por fondos únicos gestionados por los estados. Supone romper con ese principio de descentralización, con ese principio de multinivel en la ejecución de los fondos europeos y, por tanto, para nosotros, como comunidad autónoma, supone un peligro. Estoy convencido de que todas las regiones, incluidas las españolas, gobernadas por la derecha, podrán entrar al consenso del Comité de las Regiones de que es necesario mantener los fondos de cohesión territorializados, es decir, que las comunidades autónomas sigamos gestionando fondos de cohesión en la futura política de cohesión. Por tanto, es muy importante que haya unidad entre todas las regiones, entre todos los territorios a este respecto, ante ese giro de la Comisión hacia la derecha que pretende una centralización en la utilización de los fondos. Sin más, paso a detallarles ya los principales acuerdos adoptados hoy en la reunión del Consejo de Gobierno. Por una parte, desde la Consejería de Medio Rural, y lo explicará profusamente el consejero, se ha culminado el pago de las ayudas directas de la política agrícola común en la campaña del 2023, son más de 65,4 millones de euros. En materia de vivienda, la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos hemos aceptado la cesión gratuita de una parcela por parte del Ayuntamiento de Grao para la construcción de viviendas protegidas. Se trata de, como saben, vivienda asequible para menores de 35 años y profundiza en esa política de aumentar el parque público de vivienda para tratar de impactar en el precio del alquiler, ofreciendo vivienda asequible para menores de 35 años. En el área de salud,
se ha acordado destinar 5,2 millones de euros para la compra de equipamiento informático para los centros sanitarios del SESPA. Es una inversión que busca mejorar el rendimiento, la seguridad y la optimización de los equipos para ponerlos a disposición del SESPA. Y para finalizar, el Consejo de Gobierno también ha autorizado una concesión de subvenciones individuales de 6.400 euros para cada una de las 46 personas que colaboran en los centros educativos de primaria y de secundaria para ser auxiliares de conversación en lengua extranjera. Estas 46 personas se suman a 15 que provee el Ministerio y otras 14 que ya están prestando estos servicios a través de otro convenio. Por lo tanto, la enseñanza pública en Asturias va a contar con 75 auxiliares para mejorar las competencias en comunicación oral en lengua extranjera de nuestros alumnos y alumnas. Y finalmente, también hemos dado luz verde al catálogo de carreteras del Principado de Asturias, que sustituye el vigente, que era del 2019, y donde se recoge en las 472 carreteras de titularidad autonómica. Y como les comentaba, me acompaña el consejero de Medio Rural, que les va a dar cuenta de ese acuerdo al que les hacía referencia, de que se haya culminado el pago de la política agrícola común. Muchas gracias. Gracias, consejero. Como bien decía el consejero de Hacienda, hoy se ha autorizado, el Consejo de Gobierno ha autorizado el último tramo para finalizar los pagos de la actual campaña del 2023, con esa autorización de 1.618.000 euros aproximadamente, que estamos hablando de la incorporación del remanente del 5% que correspondía a Asturias. Hay que tener en cuenta que una de las singularidades que tiene el Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria es la posibilidad de incorporar los remanentes en materia de ayudas directas de la campaña de la PAC, con lo que el Gobierno había aprobado 120 millones para el Estado español, de los cuales este 1.618.815 euros, que beneficiarán a 7.441 beneficiarios, se supone un 5% adicional. Y yo creo que es un momento de hacer un balance de lo que ha significado las ayudas de la PAC del 2023 en estos momentos. Estamos hablando que solamente en ayudas directas se han repartido 65,4 millones entre más de 8.500 explotaciones agrícolas y ganaderas. Estamos hablando de que entre el primer pilar, lo que tiene que ver con ayudas directas, y el segundo, lo que tiene que ver con los pagos de desarrollo rural, se han alcanzado los 91.248.493 euros, frente a los 90.532.339 del 2022. Es decir, en definitiva, la nueva PAC ha beneficiado a las explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestra comunidad autónoma. Hemos repartido más recursos en el 2023 que los que se habían repartido en el 2022. Solamente en ayudas directas el incremento supera los 3 millones de euros. Y yo creo que es importante recalcarlo, porque estamos hablando de un sector que tiene necesidades económicas, un sector que a lo largo de los últimos meses ha sido reivindicativo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con ir eliminando trabas burocráticas. Hemos avanzado, se han tenido en cuenta tanto por parte del Ministerio como por parte de la Comisión Europea aquellas reivindicaciones que se trasladaron desde el propio Gobierno de Asturias. Queda recorrido para seguir avanzando, pero en algo fundamental como son las ayudas de la PAC, afortunadamente podemos decir que han beneficiado al sector en Asturias, y que aquellos que anticipaban que Asturias iba a salir perjudicada y los agricultores y ganaderos iban a salir perjudicados con la PAC del 2023, pues se han equivocado. Cuando el Gobierno trasladaba que había que esperar al cierre a 30 de junio, pues ya decían que iba a salir perjudicado. Nosotros decíamos que teníamos que esperar, y más aún cuando en este plan estratégico se tiene la posibilidad de repartir esas cantidades adicionales que han podido quedar infrautilizadas en otras comunidades autónomas y que el nuevo plan estratégico prevé el reparto. A partir de aquí, a disposición. Sí, muchas gracias, consejero. Bueno, y ahora le cedo la palabra a mi compañero en el Consejo de Gobierno, Alejandro Calvo, que va a dar cuenta
de determinadas cuestiones de su competencia de las que ha informado hoy en la reunión del Consejo de Gobierno. Muchas gracias, consejero. Pues sí, más allá de los asuntos del orden del día, donde uno de ellos es muy relevante, como es la aprobación del nuevo catálogo de carreteras, ¿no? Algo que además en lo que vamos a seguir trabajando, ¿no? Porque esa regularización de cuáles son nuestras competencias y sobre todo en un proyecto específico que tenemos como es el de renovar y poder transferir la mayoría de las travesías urbanas de nuestra región, de las capitales de municipios, bueno, pues era un paso importante, ¿no? Pero evidentemente hemos hablado de asuntos de total actualidad, que hemos compartido con los compañeros del Gobierno, además en el ámbito del Gobierno de coalición, de unidad progresista y reformista, y fundamentalmente en lo que tiene que ver con los accesos al puerto de Gijón y el trabajo que hemos venido desarrollando desde que hace ahora 2 semanas nuestro presidente Adrián Barbón trasladase al presidente Pedro Sánchez la necesidad de resolver rápidamente y dar respuesta a lo que trasladaba a Gijón, sus vecinos, el ayuntamiento y Asturias como una necesidad, que era rechazar la posibilidad de un vial en superficie por Jove y por lo tanto explorar alternativas y desde ese momento asumir también el liderazgo de esas propuestas que deberán convertirse evidentemente en proyectos técnicos para que sean ejecutados por la administración responsable, en gran medida en este caso por la parte del Ministerio, pero sí sobre todo recordando que el trabajo que realizamos ahora debe basarse en la renovación del marco de colaboración que se creó en 2005 y que lo que hacía era repartir responsabilidades también en base a las competencias que había en ese momento y que establecían distintas alternativas, una de ellas era el vial de Jove, otras eran las mejoras en el desdoblamiento de la GJ10, Lloreda-Beriña, hasta el nudo del Empalme y los accesos por Aboño y por supuesto también avanzar en la intermodalidad con el impulso al tráfico ferroviario, recordando que el puerto del Musel ya mueve un 5% de sus mercancías a través de ese tráfico ferroviario, pero tiene capacidad para crecer. En noviembre se terminarán las obras que permiten llevar el ferrocarril a todos los diques y evidentemente tenemos un proyecto estratégico fundamental que ahora cobra un gran valor, que es disponer de una estación intermodal en Zalia que permita hacer ese intercambio y reducir tráficos por carretera. Bueno, en ese sentido lo que hemos trasladado es 2 mensajes muy claros, el trabajo que estamos desarrollando y queremos consensuando paso a paso, tanto en el ámbito del Ayuntamiento de Gijón como de Carreño, es retirar tráficos cuanto antes de la avenida Príncipe de Asturias, de la calzada, y a la vez, en esa alternativa por Aboño, un objetivo fundamental que es también retirar tráficos pesados de Carreño, sobre todo pensando en los tráficos que ahora mismo llegan a través de la carretera de Tabaza fundamentalmente y que suponen más de 6.600 camiones diarios, ¿no? Algo que sufren los vecinos de esa zona y que muchas veces es desconocido en el resto de nuestra región. Entendemos además que ese trabajo que podemos hacer, lejos de constituirse en un problema, tiene que ser una solución que dé pasos efectivos en el ámbito de esta legislatura, pero sobre todo que sea una solución estructural a futuro, sólida y que responda a una realidad que en muchos casos ya existe, ¿no? A mí me gusta recordar que a través de la carretera autonómica GJ1, es decir, la vía que ahora da acceso a Aboño, ya llegan casi el 60% de los tráficos pesados al Musel, esa ya es una realidad. Una vía que además más del 60% de su tráfico es tráfico pesado, es decir, que prácticamente ya es un vial de acceso, ¿no? Y de lo que se trata es de individualizar esos tráficos a través de las infraestructuras específicas para que se conduzcan hacia las autovías, hacia la GJ10, hacia la 8 y evitemos esos tráficos pesados por vías que están sin desdoblar y que no están preparadas para ello, ¿no? Esos pasos que estamos desarrollando, que se van a constituir en una alternativa y una propuesta que queremos compartir con Gijón, con Carreño y que, como no podía ser de otra forma, y atendiendo también a eso, la hemos trasladado y lo compartiremos en este Consejo de Gobierno, de un gobierno de coalición, pues bueno, va a materializarse a la mayor brevedad posible para salir de este impasse y poder trabajar en un futuro que, bueno, a pesar evidentemente de la decepción que supuso en su día el desistimiento de la construcción del vial, no nos puede hacer en ningún caso desistir de las necesidades, ¿no? Esas dos, eliminar tráficos pesados de la calzada, solucionar los problemas que existen actualmente en la zona de Aboño
y uno también que evidentemente es que los accesos al puerto de Gijón están a la altura de todas las posibilidades de desarrollo que tiene. Ayer mismo conocíamos nuevas noticias al respecto y evidentemente hay muy buenas noticias en el desarrollo económico e industrial de nuestra región y tenemos que acompañarla con estas infraestructuras. Muchas gracias. Pues quedamos a su disposición para las preguntas que consideren. Perdón. ¿Se han puesto en contacto ya con el Ayuntamiento de Carreña para hablar sobre este asunto? ¿Están un poco pendientes también de ese encuentro, ¿no?, con los vecinos y con el Ayuntamiento? Sí, evidentemente. Hay un contacto permanente en algo que afecta a una corresponsabilidad que ahora se está materializando también para que pueda tener un marco en los consejos de participación que tiene el propio municipio, ¿no? Pero el diálogo con el alcalde es desde el respeto institucional, pero también desde la corresponsabilidad, sabiendo que la única solución viable en Aboño va a ser aquella que también pueda ser asumible por su ayuntamiento y sus vecinos. Pero es que creemos que eso es posible y que es una oportunidad de regeneración para Aboño y para mejorar la calidad de vida de los vecinos de esta zona. Sí, perdón. Soy Marcos Moro del Comercio de Gijón y quería preguntarle, consejero, por el tema de si ustedes van a renunciar oficialmente y a justificar la renuncia. Vamos, parece que el Ministerio les pone tanto al Ayuntamiento como al Principado la pelota en su tejado para que deis ese paso. Los vecinos de Gijón dicen que eso que puede ser, parece un chantaje, que parece que ellos eluden su responsabilidad en este tema. ¿Cómo lo veis? Bueno, son dos ámbitos distintos, ¿eh? Nosotros ya hemos rechazado el proyecto y lo haremos ahora formalmente, pero es que ya lo hemos hecho públicamente, creo que de una manera muy clara. Tenemos acuerdos tanto en el ámbito municipal que compartimos, pero también en el ámbito autonómico. Hemos remitido a todos los niveles, incluso al presidente del Gobierno de España, la Alianza de las Infraestructuras que marca claramente nuestra posición al respecto, con lo que de lo que estamos hablando es de una mera formalidad, que también se procederá a ello, como ayer creo que también aclaraba el Ayuntamiento de Gijón y que vamos evidentemente a hacer también de manera coordinada. Pero nosotros ya hemos pasado esa página, es decir, yo entiendo que todavía esto sea un debate, nosotros ya hemos rechazado el vial en superficie, eso forma parte del pasado. Evidentemente, el procedimiento administrativo y del desistimiento de ese proyecto tendrá que ser resuelto por el Ministerio, ya no nos compete a nosotros, sino que nosotros nos situamos claramente en las alternativas y en las propuestas. Le estamos dedicando ya a eso muy poco tiempo. Yo estoy, Joan, y voy a decirlo me alegro de que me hagas esta pregunta. A ver, yo entiendo que hemos dado un paso adelante en muchas cuestiones desde el Gobierno de Asturias, incluso intentando liderar propuestas que son muy importantes para nuestra región, más allá de nuestras competencias, ¿no? Pero bueno, lo que está sucediendo con las mercancías, lejos de ser un problema, es algo absolutamente habitual y tiene un contexto muy favorable. Es decir, la información que nosotros manejamos es que las mercancías en nuestra región, las mercancías ferroviarias, están teniendo incrementos de 2 dígitos, es decir, por encima del 10%, y el comportamiento de los tráficos de mercancías no son los de viajeros, es decir, no hay unos horarios que cumplir, sino que hay unas mercancías que mover en un marco logístico nacional que evidentemente este gobierno no gestiona y que tiene operadores públicos y privados, y en lo que estos días trascendía la prensa, en las operaciones, por ejemplo, de un gigante como Arcelor, que conoce de esto mucho más que el Gobierno de Asturias, que tiene una capacidad de gestión y de interlocución directa con Renfe y que evidentemente con las limitaciones que pueda haber en las infraestructuras, en este caso las propias plataformas, pues adapta su logística a esas circunstancias. Pero esto no es el tráfico de viajeros, no hay cancelaciones. Lo que hay, como hay en el tráfico de carreteras, por carretera hay necesidades que se cubren en base a la disponibilidad, pues cuando son por carretera de camiones y aquí en este caso de infraestructuras como son los propios vagones, que por cierto muchos de ellos además se construyen con una empresa asturiana, ¿no? En lo que tiene que ver con lo que está trabajando el Ministerio y tal como trasladamos, nosotros no estamos
para solucionar los problemas de las multinacionales que, como ya decía, saben de esto mucho más que nosotros y de hecho han participado en las mesas de mercancías para ayudarnos, ¿no? Sino que estamos pensando, tanto evidentemente con las cámaras de comercio como con FADE, en cómo hacer un catálogo de necesidades para llevar a nuestras pymes y a nuestras empresas medianas a ese tráfico de mercancías por ferrocarril. Y eso, cuando el comisionado del Corredor Atlántico presentó aquí el avance del proyecto, digamos, estratégico para el corredor, ya avanzamos que iba a integrarse en ese marco de trabajo que ellos van a liderar y que además utilizaron ese modelo de mesa de mercancías como ejemplo para desarrollar en otras comunidades como Galicia, ¿no? Con lo que en las próximas semanas, meses, tendremos avances al respecto, pero insisto, nosotros no vamos a resolver la logística ferroviaria de España, sino que lo que vamos a hacer es un trabajo con nuestras empresas para ir generando un incremento de tráfico de mercancías hacia el ferrocarril, sabiendo que las oportunidades que vienen son muy importantes e, insisto, con las mejoras ferroviarias y con una estación intermodal que esperamos tener en Zalia, que conecte con los puertos, es decir, son dos ámbitos distintos. Uno es el presente, donde nuestra capacidad de influencia es muy limitada, y otra es la capacidad de generar un proyecto de futuro en el que vamos a estar trabajando con el Ministerio. Nosotros no tenemos ninguna duda al respecto de que los acuerdos de la Castellana se van a cumplir. Otra cosa es que utilicemos una respuesta parlamentaria como un titular de prensa, ¿no? Cuando se habla de en qué situación está un trámite administrativo, ¿no? Y es recurrente que esto suceda aquí. Bueno, a mí me encantaría que a veces cuando hago yo una manifestación se convirtiese directamente en un titular. La realidad es que no es así. Sabemos que había un contrato inicial que se cumple, una posibilidades de ampliación sobre ese contrato que tienen que materializarse y que tienen que formalizarse administrativamente, y otro contrato complementario para cubrir todas las necesidades que aparecen en el acuerdo de la Castellana, y no tenemos ninguna duda de que se vayan a cumplir más allá de lo que se explique. Cuando se pregunta sobre ello, ¿se ha formalizado ya administrativamente esta situación? En ningún caso lo que se plantea es que hay una negativa al cumplimiento del compromiso, sino que se explica en qué momento está. Y como realmente todavía tiene que haber una fabricación de más de una decena de trenes y tiene que llegar a Asturias, hay tiempo de sobra para que esos acuerdos se formalicen a tiempo y vayan llegando a la fabricación de los trenes. No tengo ninguna duda de que se van a cumplir los acuerdos. Yo quería preguntarle a Marcelino, ayer el PP presentaba una propuesta para elaborar una ley que garantice el pago de los daños del lobo, bueno, de la fauna salvaje a los ganaderos. Estaban todas las organizaciones agrarias presentes, pedían también, bueno, pues que haya un debate sosegado en la Junta General. ¿Cómo valora esa propuesta que se hace desde el PP y desde las organizaciones agrarias? Bueno, lo primero, el Gobierno respeta lo que es la institución de la Junta General del Principado. Es decir, desde el mismo momento que registren esa proposición de ley, pues los grupos tendrán que valorar, los grupos parlamentarios, el texto y la posición política al respecto. De la misma manera que nosotros, a día de hoy, no conocemos el documento. Lo que sí sabemos es lo que venimos haciendo y trabajando. Lo que venimos haciendo en esta legislatura y en este caso en esta Consejería de Medio Rural y Política Agraria, desde que tengo la responsabilidad y el honor de gestionarla. Y es que en materia de daños, de pago de daños, desde agosto, que casi septiembre del año pasado, poco más de un año, se abonaron 4,3 millones de euros y se tramitaron 8.559 expedientes. Es decir, si analizamos cuál es el presupuesto que se tiene anual, por ejemplo en este caso que estábamos hablando que el presupuesto dotado para el 2024 era de 2,5 millones, ampliable, 500.000 euros más que el ejercicio 2023, pues creo que es claro el esfuerzo y el avance que se ha tenido en materia de gestión en todo lo que tiene que ver con el pago de daños de la fauna. De manera que si eso lo unimos a que se está cumpliendo con el compromiso adquirido
de pagar los expedientes que estén en perfecto estado de revista, es decir, que no haya controversia en su tramitación o discrepancia con los afectados en menos de 90 días, pues creo que los avances son importantes, ¿no? Si además a eso lo unimos, que durante ese periodo se hizo modificación del baremo, por ejemplo, a primeros de año, equiparando los daños del lobo y del oso, es decir, los del lobo se incrementaron un 20%, porque si bien es cierto que hoy por hoy el nivel de protección es similar. Y si eso lo unimos a que se está finalizando, culminando un nuevo baremo en el que han participado las distintas organizaciones y asociaciones vinculadas al sector y que realmente contemplará distintas situaciones reivindicadas, como puede ser entre ellas la diferenciación del lucro cesante, algo que antes hasta ahora venía incorporado y que ahora se separará para que quede perfectamente identificado lo que es la valoración. Creo que cuanto menos resulta un poco sospechoso que el Partido Popular registre una proposición de ley cuando ahora precisamente el Gobierno de Asturias ha hecho sus deberes y está en un tema realmente dando una respuesta al sector. Cuando siempre dijimos que había tres, en el tema de daños, sobre todo en el lobo, había tres asuntos. Uno era el tema de los controles, donde nosotros tenemos una posición clara política y de gobierno en defensa del sector, y luego en el que no tenemos competencia, sino defenderlo ante las instituciones que corresponden. Y luego las otras dos partes, que era agilizar el pago de los daños y tener un baremo razonable. Yo creo que en esas dos, que si realmente tenemos una competencia directa, estamos dando una respuesta y se está trabajando bien. A partir de ahí, pues habrá que esperar a conocer el texto. Hoy por hoy hay normativa que regula todo lo que puede ser a lo mejor contemplado en una ley, pero veremos si el alcance de la misma y el contenido de la misma, y sobre todo la garantía jurídica de la misma, porque estamos acostumbrados a veces a que las proposiciones de ley que se registran en la Junta tengan muchas carencias jurídicas, algo que normalmente los proyectos de ley que registra el Gobierno tienen muchas más garantías porque pasan por unos procesos mucho más garantistas hasta que son registradas y en la propia Junta General del Principado. Pero sobre todo respeto a una iniciativa parlamentaria. Alguien que fue presidente de la Junta no puede decir otra cosa, porque soy muy respetuoso con lo que son los procedimientos, y habrá que esperar a que la registren y que tengamos conocimiento de la misma. Otra vez, Marcos Moro, del Comercio. Al consejero Alejandro Calvo le quería preguntar si ya habrá hablado de un marco temporal como de a lo largo de de lo que queda de mandato, pero si se podría acotar ya algún plazo para lo que es definir la propuesta la que estáis trabajando y remitirla al Ministerio de Transportes, y también si hay alguna estimación de costes. Por ejemplo, habló el otro día de reabrir el túnel del Musel, que es de Aboño. ¿Eso qué coste podría tener? ¿O hay algún estudio en ese sentido? Bueno, sí, estamos trabajando y estamos siguiendo también muy atentamente vuestro trabajo, ¿no? Porque muchas de las cuestiones que estáis recuperando están en la hemeroteca, ¿no? Curiosamente, seguramente explica también, ¿no? Cómo hemos llegado hasta aquí y cómo los proyectos que se descartaron en su momento, pues parcialmente, pues pueden ser útiles ahora para el futuro. A ver, nuestro planteamiento es tener una propuesta rápidamente, es decir, en semanas, porque en la parte asturiana tiene que reflejarse también en nuestros presupuestos generales. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de llegar un poco con cierta rapidez para dar cumplimiento a lo que también nos exige esa responsabilidad. Pero vamos a darnos evidentemente el tiempo para, como hemos hecho hasta ahora, trabajar de manera corresponsable con los ayuntamientos y con sus instrumentos de participación, ¿no? Y eso requiere un esfuerzo mayor. Creo que habéis podido participar en la última reunión del Consejo Social de Gijón y creo que hemos hablado abiertamente de todas las cuestiones que estamos planteando. Sabemos que de los proyectos originales, cuando hablamos, por ejemplo, del proyecto de Aboño, requiere transformaciones muy claras. Una evidente es que aquel proyecto, por ejemplo, incluía una ampliación de los tráficos hacia Tabaza. Yo estoy hablando precisamente de cortarlos y de redirigir todos los tráficos hacia GJ10 y A8, es decir, es un cambio significativo, pero porque ya tenemos nuevas infraestructuras, como pueden ser los accesos a Zalia y una planificación de infraestructuras en esa zona.
Y luego también, evidentemente, ha habido un incremento, ¿no?, en los precios que conocemos bien, ¿no? Si se hablaba que una posible reforma del túnel de Aboño 1 en su momento costaba 4 millones de euros, es muy fácil que ahora estemos hablando de más del doble, ¿no? Es decir, en cualquier caso nos movemos en cifras que en la dimensión de lo que supone la transformación de los accesos al puerto son asumibles, ¿no? Y en ese marco, además de que temporalmente van a tener que ir desarrollándose primero con actuaciones que ya están sobre la mesa, ese desdoblamiento de Lloreda-Beriña, que seguramente estará cercano a los 80 millones de euros, el proyecto ya está terminado, y luego también la posibilidad de ese vial de conexión con la GJ1, que bueno, tiene que tener un importe mucho menor del que se planteaba en su momento, porque entiendo que la solución es mucho más sencilla, ¿no? Bueno, yo creo que son cantidades muy asumibles en ese compromiso de reinversión, del compromiso que tenía el Ministerio y que la semana pasada todavía el secretario de Estado reiteraba con los accesos al puerto y con Asturias, y que por lo tanto son gestionables. Pero insisto, estamos muy centrados en eso, entendemos que la humanización del Príncipe de Asturias es parte esencial de este marco de colaboración, y que por lo tanto tampoco en ningún caso queda descolgada de él. Y bueno, esas piezas tienen que ir encajando, pero entran, yo creo, sobradamente en un marco presupuestario global donde el Ministerio y nuestro presidente Adrián Barbón así lo ha trasladado. Bueno, nuestra participación también puede llegar al ámbito económico. Es decir, no solo estamos haciendo propuestas, sino que estamos en condiciones también de ser corresponsables ahí donde nos toque. Sí, muchas gracias por su pregunta. Bueno, como comprenderá, no hemos abordado ese tema en la reunión del Consejo de Gobierno de hoy. Asturias tiene otras prioridades y es en las que estamos trabajando. Quería preguntarle a Alejandro sobre el tema del vial de nuevo, por concretar que me quede claro. Están trabajando en el proyecto, pero ¿por dónde iría ese vial? ¿Se descarta la Reguerona como proponen los vecinos? Bueno, yo creo que estaba siendo muy claro en que los primeros en conocer los avances serán evidentemente los compañeros de gobierno, y además en el marco del gobierno coalición, es decir, cuáles son las opciones que barajamos. Las hablaremos con los dos ayuntamientos concernidos y con sus consejos de participación, y lo que estamos es valorando todas las opciones, ¿no? Y además viéndolo con mucha atención. Nosotros tenemos un planteamiento que va sobre las actuales redes de infraestructuras del Principado y redes nacionales, pero sabemos que ese acceso por la Reguerona, y que da acceso además a una de las infraestructuras de depuración de aguas de Gijón, pero también a la futura instalación de EDP en el Valle de Aboño, bueno, pues tiene algunas limitaciones y oportunidades. Es una cuestión que estamos valorando también, pero no descartamos de que esas actuaciones puedan ser complementarias. Lo que sí insisto es que actualmente el mayor número de camiones de tráfico pesado que llega al Musel ya lo llega a través de la GJ1, a través de Aboño, y eso seguramente es algo que no se conoce, y que los problemas de tráfico, por lo tanto, en esa zona están ya absolutamente centrados en que seamos capaces de organizar esos tráficos pesados. Ayer mismo, que evidentemente en el ámbito del puerto de Gijón tuve también oportunidad de hablar de cómo estábamos trabajando, que es lo razonable, porque concierne, es decir, nuestro trabajo también se centra en que el puerto no pierda ninguna oportunidad, está en un momento de expansión, de grandes oportunidades, y por lo tanto eso también hay que tenerlo en cuenta. Tuvimos ocasión de ver un poco de manera detallada cómo se distribuyen actualmente los tráficos en el puerto, ¿no? Y seguramente eso también sería muy llamativo, ¿no? Como los tráficos líquidos se mueven por tuberías, gran parte de los graneles ya se mueven por cintas, o incluso los tráficos de graneles por carretera, todos van por Aboño. Y mayoritariamente lo que sí va por Príncipe de Asturias actualmente son contenedores, ¿no? Es decir, creo que si viésemos la foto que tenemos ahora y la capacidad de actuación, por eso digo que tanto en el ámbito de las infraestructuras, pero en el de la gestión, podemos, en el marco de esta legislatura, ver avances muy significativos que mejoren la calidad de vida de los vecinos de la calzada, por supuesto, pero también que solucionen problemas que ya tenemos en Aboño.
Sí, tenía una pregunta para el consejero de Fondos Europeos sobre lo que mencionó hace ya media hora del tema de la descentralización, centralización del manejo de la ejecución de los fondos europeos. Quería preguntarle si confía también en que el Gobierno central defienda esa misma postura, incluso también en aunque no sea su competencia directa, en una de las vicepresidentas ejecutivas, que es Teresa Rivera, en esa misma línea. Gracias. Gracias por su pregunta. Bueno, media hora, pero que ha sido muy interesante, yo creo que muy instructiva. En cualquier caso, con respecto a los fondos de cohesión, estamos absolutamente convencidos de que nuestro Gobierno va a defender que se mantenga la política de cohesión territorializada, que no haya esa reforma estructural que pretende o que parece pretender, porque no dejan de ser rumores, globos sonda. Lo que pasa es que ya hemos visto documentación escrita, con lo cual parece que sí que está avanzado, aunque no hay ninguna confirmación oficial de que esos sean finalmente los intereses de la Comisión. Pero nosotros contamos con el apoyo absoluto del Gobierno de España para defender que los fondos de cohesión se mantengan territorializados y, por supuesto, con el apoyo de la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera, de que así sea. En esta semana del Comité Europeo de las Regiones tuve ocasión de participar en un debate también con Nadia Calviño, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, y transmitía también que el Banco Europeo estaba en esa línea. De hecho, el Banco Europeo pone a disposición de los territorios fondos específicos y también ella defendía que hay que mantener los fondos de cohesión de manera territorializada. También tuve ocasión de hablar con Jonás, el eurodiputado asturiano en el Europarlamento, y también el Grupo Socialista en el Europarlamento está absolutamente convencido de esa necesidad. De ahí que nosotros lo que hacemos es una invitación al resto de territorios y de regiones que están gobernadas por la derecha, que hagan valer su voz y que tengan en cuenta que defienden al final los intereses de sus territorios, más allá de lo que puedan imponer sus partidos políticos a través de la Comisión. Y por tanto creemos que aquí tiene que haber un consenso serio y riguroso en base a que son los intereses de las comunidades autónomas. Y estamos convencidos de que esa será la actitud del Partido Popular, porque es la razonable y la evidente. Ahora bien, como ya otras veces han obrado sin ser razonables y evidentes, como por ejemplo con el techo de gasto, pues francamente no nos esperamos nada. Puede que vuelvan a ser otra vez rehenes de esa política de choque, del no por el no, con gran daño a los ciudadanos y ciudadanas. Frente a eso, nosotros lo que proponemos siempre es hacer una política útil. Quería preguntarle al portavoz y consejero de Hacienda por el plan piloto que hay en Portugal ahora mismo para rebaja fiscal y exención a los jóvenes para evitar fuga de cerebros. ¿Cómo lo valora este plan? ¿Y si podría ser extrapolable aquí? Bueno, no hemos hablado de eso en la reunión del Consejo de Gobierno, como comprenderá, pero sí que me voy a atrever a darle mi opinión. Yo creo que eliminar impuestos lanza un mensaje a lo mejor equivocado a la gente joven, porque luego paulatinamente se les va a incorporar esos impuestos y puede generar cierto rechazo y cierta fricción. Yo creo que hay que entender que los servicios públicos se financian a través de impuestos y hay que entenderlo además desde la más tierna edad. Ahora bien, quitando eso, creo que es una medida muy regresiva, francamente, porque va a beneficiar más a quienes más ganen, independientemente que tengan 20 o 35 años, y por tanto creemos que es una medida regresiva. Eliminar por completo los impuestos en un tributo además esencialmente progresivo como es el IRPF es una medida que nos parece regresiva. En todo caso, a la gente joven hay que ayudarla, pero a través de programas de ayuda específicos o, por ejemplo, creando vivienda pública, regulando las viviendas turísticas para que haya más vivienda disponible, es decir, alterar el mercado de la vivienda a través de otras políticas. Es decir, hay innumerables mecanismos para mejorar la vida de los jóvenes, más allá de establecer una medida tributaria que, dicha así a bote pronto, parece absolutamente regresiva, porque va a beneficiar más a quienes más ganan.